Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast Abro Melón, este podcast en el que nos inventamos nuestros temas y los desarrollamos como nos da la gana un poco. Estoy aquí, como siempre, con mi queridísimo amigo Álvaro. ¿Qué tal, Buenas Álvaro? ¿Cómo tardes a estás? todos, buenas mañanas, buenas lo que sea, cuando esté escuchando, muchas gracias. Y nada, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con un meloncito preparado que vamos a abrir en breve. Espero que tú también lo tengas. Hombre, como siempre, Así me gusta, así me gusta. Así que yo creo que podemos directamente ir aquí a sin rodeos, sí, dale. eso, ¿eh? Al turrón o al melón, ¿no? Mejor dicho. Pues fíjate, yo hoy quería hablar de un tema que además voy a enlazar bastante bien con el tema de la semana pasada que estuvimos hablando. Que no sé si recuerdas que mencionamos a un tal Karl Popper, Sí, sí lo que era un recuerdo. filósofo, que era uno de los principales falsacionistas que había, que defendía toda esta teoría de que la ciencia estaba abierta a cambios y que debía ser rebatible y rebatida. Todo esto, ¿no? Pero claro, este hombre, Karl Popper no era. O sea, era un tío muy listo, obviamente. Y, y no solo se quedó aquí en estos temas de filosofía de la ciencia, sino que también hablaba mucho de política, ¿no? Karl Popper era un filósofo bastante liberal y estaba en contra de todo sistema político que fuera un poquito más totalitario, ¿no? Sobre todo con el comunismo y no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir, y con el nacionalsocialismo. Lo voy a decir con la palabra. El otro día dijimos la palabra Sí, 20 veces, o sea que no creo que sea. la verdad es que, a ver, es normal porque hay que tener en cuenta que Karl Popper era austriaco y vivió de lleno la Segunda Guerra Mundial, porque nació, si no estoy equivocado, bueno, nació a principios del siglo XX, Ujú. de la primera década, y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Era cristiano, no era judío, ahí tuvo suerte, pero tuvo que irse de Austria por culpa de la guerra y todo eso. Entonces, yo entiendo que estuviera en contra de todas estas Y posiciones. además el comunismo luego llegó a Alemania, que bueno, que no era Sí, Austria como tal, pero dividió a Alemania, que está muy cerca de Austria y, o sea, no... sí. De todas formas, en la época en la que Popper emigró a Estados Unidos, se supone que los nazis y los soviéticos eran aliados. No sé si ya habían llegado ya a enfrentarse, porque al Mm. principio de la Segunda Guerra Mundial eran aliados, luego Hitler decidió dar la vuelta e intentar conquistar ese pedazo de país que es Rusia, que es más grande que la madre que lo parió. Y menos mal que lo hizo porque gracias a eso hoy no somos Dejó, nada sí. más. Todo el mundo, yo creo. Pero bueno, el tema es que durante este periodo que está en Estados Unidos, que bueno, durante este periodo que si no me equivoco, o sea, él se fue de Austria y no volvió ya, o sea, murió en Estados Unidos. Pero durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial en el que él está en Estados Unidos, escribe un libro, que es uno de sus libros más famosos, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. No sé No, no si lo lo has recuerdo. escuchado o no. Aquí en él trata como de aplicar sus teorías sobre la ciencia, toda esta teoría del falsacionismo, la intenta aplicar a la política, que me parece un enfoque bastante curioso, ¿no? O sea, yo no te voy a mentir, no me he leído el libro, y más que nada primero porque no me da tiempo en una semana a leérmelo, Ujú. y segundo porque, o sea, mis conocimientos de filosofía son bastante limitados y no me iba a enterar de apenas Sí, nada. sí. Te costaría un mes entenderlo como... O sea, un mes de estudio Es- entenderlo como Dios manda. sí, o sea, no es un mes de lectura como te lees una novela, es un mes Sí. de leer y de buscar información y de ver lo que dice Mm. y qué referencias toma. Entonces, no me habría dado tiempo en una semana, habría tenido que estar 24 horas al día, 7 días a la semana con esta tarea. Entonces, eh, bueno, lo primero, pedir perdón a cualquier filósofo que en algún momento pueda escuchar este podcast, que me perdone por todas las patadas que le voy a pegar al diccionario de la filosofía. Pues no lo estoy haciendo sin maldad, ¿vale? O sea, simplemente lo quiero para exponer este tema que me parece bastante interesante y que me gustaría tratar. Entonces, en este libro, Popper, él empieza haciendo de una manera que a mí me parece muy guay, que es que valora positivamente o valora de una manera muy optimista el enfoque o la intención que tienen todos estos líderes de los sistemas más opresivos, ¿no? más rígidos,
diciendo pues que ellos tienen un interés, de verdad, un interés sincero de mejorar la sociedad, ¿no? Con sus dictaduras Sí, o yo con estoy sus de sistemas acuerdo. más autoritarios. A ver, ningún político, aunque, o sea, aunque sea autoritario o lo que sea, él cree que o sea, al final él cree que lo que está haciendo lo hace por mejorar la sociedad, aunque sea en base a una moral que sea como muy difusa, pero cada uno lo hace en base a su propia idea de cómo debe ser la sociedad y cómo mejorarla, claro. Efectivamente, pues eso es lo que dice él precisamente. Él dice que al final todos estos líderes, ellos lo que quieren es mejorar su país o mejorar el mundo, mejorar su sociedad y claro, ellos tienen sus propias ideas, a veces esas ideas son más correctas, otras veces son menos correctas, otras veces son de loco directamente, pero la intención, ¿no? Moralmente la intención que ellos tienen es pues mejorar su país, mejorar su sociedad o mejorar el mundo o lo que sea. Entonces él empieza haciendo esta valoración positiva de la intención de todos los líderes, sobre todo de Karl Marx, ¿no? Que es como con el que más enfrentado está Popper, debido sobre todo a sus posturas liberales también económicamente hablando, ¿no? Pero claro, Karl Marx tampoco era, o sea, no fue un líder político, fue más bien un No, filósofo. pero era un filósofo que llevó, o sea, que ideó todo este tema del marxismo, que luego se planteó, o sea, se aplicó a la Unión Soviética. Entonces, Sí, por eso él ataca más a Marx, por así decirlo, bueno, ataca o argumenta más contra Marx que contra los líderes de la Unión Soviética. Básicamente eso, pero sí, o sea, tienes razón, no es un líder político más, pero por ahí van los tiros. No sé ujú, no sé si me explico. Entonces él dice, claro, que el marxismo radical, como te decías, es una idea que puede tener un fondo bueno, ¿no? Unas intenciones buenas, pero claro, esa forma un poco radical, ¿no? Un poco precipitado, incluso violenta en algunos momentos, de plantear esta revolución socialista, de derrocar al poder y implantar un sistema completamente diferente de esta manera tan a lo bruto, por así decirlo, es lo que a Popper no le convence, sobre todo, ¿no? Pero bueno, él lo que hace al principio del libro también es presentar varios ejemplos de grandes pensadores, ¿no? Que plantean posiciones contrarias a la suya. Entonces, primero empieza por Platón, que Platón también salió en el episodio ujú. anterior, ¿no? Pero Platón decía que solo los sabios podían y debían gobernar. Y claro, esto defiende como una jerarquía muy rígida, ¿no? Porque solo tú eres sabio, o sea, solo los sabios pueden gobernar, nadie puede acceder al poder, nadie puede plantear sus ideas, nadie puede rebatir, ¿no? Nadie puede negar, nadie puede argumentar. Entonces esto a Popper no le convence mucho. Luego también habla de Hegel, que él lo que dice es que el Estado es un ente superior a cualquier individuo que lo forma. Entonces esto, claro, abre también la puerta a sistemas súper rígidos, ¿no? El Estado es lo principal, lo primero, lo que está encima de todo y el resto de los individuos están subordinados, por así decirlo, al Estado. Entonces también es otro sistema súper opresivo y súper rígido, como decía antes, con el que Popper no está de acuerdo. Y por último, por supuesto, menciona a Marx y, 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 habla que, a pesar de esas buenas intenciones, toda esta revolución súper violenta no encaja con él. O sea, esta revolución violenta de decir yo voy a llegar con la fuerza al poder y voy a implementar mis ideas políticas, mis ideas económicas, a Popper no le gusta nada. Claro, es que Eso, yo entiendo que en parte, o sea, con muchos de estos y cambios fuertes políticos, de sistemas políticos, uh eh, -huh. por ejemplo el de Marx, no se puede implementar si no hay un cambio de conciencia de la gente. Y ese cambio de Claro, conciencia de la gente solo se puede implementar a través de un periodo, mm, si no más violento, revolucionario. convulso. O sea, Sí, y cuando el capitalismo, por ejemplo, viene más heredado el estatuto medieval y de las grandes, ¿cómo decirlo? Los grandes terratenientes que luego pasan a tener fábricas, que luego pasan a ser los poseedores de las empresas. Como es un desarrollo un poco más lineal, por así decirlo, a lo largo del tiempo, en vez de tan uh radical. -huh. Sí, pero si tú te fijas, esto también está, o sea, esto es lo que dice Popper de que todo tiene que estar sujeto al cambio, de que todo puede ser falsable, todo puede ser argumentable. Ujú. O sea, son ideas bastante paralelas. Lo que a Popper no le gusta es la forma de conseguirlo, ¿no? Esa forma de Sí, violenta claro, de llegar claro. al poder y precipitada, y eso es lo que a él no le convence. Porque para él, llegar de esa manera, lo único que da pie es Abusos.
abusos, a dictaduras, eso, a sistemas súper rígidos, ¿no? Súper autoritarios. Sí, Eso es lo que él aborrece, ¿no? O lo que él con lo que él no concuerda. sí. Entonces, por eso con Marx no está tan de acuerdo, aparte por sus ideas políticas y económicas, sobre todo por este tema de la violencia y de la revolución. Entonces, claro, como te decía, son filósofos con posiciones bastante autoritarias que defienden ideas a lo mejor un poquito más rígidas o más dictatoriales, pero para Popper, como decía, o sea, la sociedad y la política tiene que ser como la ciencia, tiene que estar sujeta a cambio, pero no a un cambio violento, sino un cambio desde la razón, desde la discusión y desde el argumento. Ujú. Y es como, exactamente igual que la ciencia, ¿no? Tú no estás de acuerdo con una posición porque tienes unas pruebas que lo demuestran, pues tú lo demuestras y de esto no es así porque tal. Tengo esta otra teoría que sí que lo demuestra. O Pues sea que, con esto pasa. de alguna manera, lo que quiere es hacer como política basada en la estadística o basada en los datos, ¿no? Como que tengo esta estadística que prueba mi postura y tú tienes estos datos que son Sí, falsos o que no son, bueno, que es que realmente el problema es ese, que si haces ese tipo de claro, políticas están los datos falsos. Entonces, claro. Pero, o sea, y quizá no es tanto como la ciencia en ese sentido de que tú utilizas datos de, mira, pues este sistema político ha generado tanta pobreza, tanta no sé qué, tanta desigualdad, sino más, pues eso, en la discusión política, ¿no? Lo que se supone que se tendría que hacer en un parlamento, ¿no? ujú, En cualquier sistema democrático sí, normal. Lo que pasa es que luego ocurre este problema de que las cosas se pervierten, pero bueno, yo creo a esto vamos a ir más adelante, por eso no, no quiero estar, pero sí, sé lo que quieres decir. Entonces, claro, él plantea, siguiendo en el desarrollo de su libro, lo que hace después es plantear dos tipos de sociedades, ¿no? Plantea lo que él llama una sociedad cerrada, que es esa sociedad autoritaria que surge de estos pensamientos políticos o de estos movimientos que son más rígidos, ¿no? Y en estas sociedades pues no hay libertad individual, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa y el Estado es el que controla lo que hace el individuo, en todos los sentidos. Pues una dictadura de libro, ¿no? Y luego tenemos él plantea las sociedades abiertas, ¿no? Que son democráticas, básicamente. Son sociedades libres que tienen derechos individuales y colectivos y donde el poder, sobre todo, lo más importante, la característica más importante, son sociedades en las que el poder se puede cuestionar y se puede cambiar de manera pacífica y desde, como decía antes, desde el diálogo, ¿no? o sea Entonces, que no existen esas ¿eh? sociedades. Claro. Y si te fijas, esto es algo que ocurre también en la ciencia, ¿no? Por eso digo que sí, siempre está este camino Ujú, paralelo para Popper de la ciencia y la política, ¿no? Para él son cosas muy similares. Entonces, claro, él defiende obviamente que la democracia es el sistema correcto, pero no significa que para él sea obviamente el sistema perfecto, ¿no? Tiene muchísimos errores, muchísimas cosas que corregir, pero para él es lo que tendría que ser, ¿no? Tendríamos que ir por ahí y luego ir mejorando. Entonces, por eso decía que el principal, para él la principal característica que lo diferencia y que le da la ventaja sobre el resto de sistemas es esta capacidad o esta posibilidad de poder cambiar el sistema político, las ideas políticas que se llevan en un país o en un estado, o que sea, sin hacer uso de la violencia, ¿no? Y claro, aquí es donde yo quiero hacer mi primera pausa en esta chapa en este resumen del ujú. libro que estoy haciendo, que yo creo que más de uno si estaba escuchando el podcast a lo mejor ya lo ha quitado. Y quiero empezar a intercambiar ya opiniones, ¿no? O a plantear Sí, puntos de vista al respecto. Entonces, claro, Popper habla siempre en su libro de la democracia desde un punto de vista un poco más teórico, ¿no? Si te fijas. O sea, están las dictaduras que no permiten el cambio y las democracias que sí que lo permiten. claro. Pero claro, esto es un poco en teoría, ¿no? O sea, Sí, esto es un blanco porque y yo, negro, pero hay gris, ¿no? claro, porque yo, sinceramente, yo creo, por ejemplo, ahora en España, no sé si en Alemania hay la misma sensación, en España tenemos una democracia, sobre el libro es una democracia, o sobre el papel, o sea, nosotros cada 4 años vamos a votar, podemos votar lo que nos dé la gana, se puede presentar quien le dé la gana, pero yo creo que no es una democracia como la que Popper tiene en la cabeza, ¿no? En la que yo creo que como que el individuo que vive en el Estado, en el país, yo creo que para él tiene más relevancia en el sistema político. Para mí en el sistema político actual no tenemos apenas relevancia, más allá de lo que decía de ir cada 4 años a votar. Mm.
No sé tú cómo lo ves. Yo lo veo así. Yo veo que nosotros vamos a votar, tenemos esa ilusión de que podemos cambiar las cosas en ese momento, pero luego a las semanas te das cuenta de que estás en las mismas. Aunque haya cambiado el gobierno, aunque haya cambiado el presidente, los ministros, estás A ver, sí que hay exactamente. posibilidad de llevar a cambios, lo que pasa es que esos cambios son como muy graduales y... Claro. Pero, a ver, lo que dices tú, en teoría estamos en una democracia, participamos en la democracia, lo que pasa es que como es una democracia representativa, al final estamos en manos de los representantes que tenemos y lo que decidan ellos. Entonces nuestra decisión como tal no es la... O sea, no es como si fuese una democracia de cada decisión, que creo que por ejemplo esto es algo que sí se hace en Suiza, las decisiones Ujú. importantes se votan. En plan, Sí. por ejemplo, hubo hace poco esta votación porque había mucho, como Suiza es un país que se cobra mucho dinero, había mucha gente que vivía en Francia o en el norte de Italia y trabajaba en Suiza. Entonces hubo Sí. una votación global en la que los ciudadanos decidieron si eso se debería seguir permitiendo o si eso se debería cambiar. Que obviamente Ujú. votaron que no se debería permitir, claro. Ujú. Pero eso sería como una democracia más... eh, Participativa, ¿no? Quizás. sí, sí. Lo que pasa es que, claro, Mm. ¿qué haces? ¿Votas cada 6 meses o cada 4 meses te convocan allí todo el órgano del poder y... O sea, tienen que llevar a la gente a las mesas, tienen que... Todas estas Mm. cosas cada 4 meses. Pues obviamente yo creo que eso tampoco es útil. Vale. Ya. Entonces, al final, como que los dos... La democracia en la que sí tenemos peso de verdad y la representativa tienen esos problemas. O sea, tienen como cada uno tiene un problema. Y, Ujú. pero yo sí que creo que, pues lo que dices tú, que entre la dictadura y la democracia, pues hay muchas partes en las que ni tenemos el poder totalmente, ni somos totalmente libres, ni, o sea, bueno, estamos en un punto intermedio, seguramente más cerca de la democracia ideal, pero no sé. Sí, o utópica, ¿no? Y es Sí, que yo creo que la democracia, esa democracia a la que Popper hace referencia a su libro todo el rato, yo creo que es un poco utópica, ¿no? sí, es la teórica, Como sí. una democracia en la que todo el mundo es libre, todo el mundo tiene derechos, todo el mundo tiene... O sea, nosotros aquí tenemos limitaciones en nuestra democracia. Sin ir más lejos, yo creo que el dinero, el hecho de no tener dinero ya te está restando libertades, Sí, claramente sí. ¿no? Porque, o sea, aquí se supone que tenemos derecho, por ejemplo, a elegir la educación de nuestros hijos. Pero eso no es del todo cierto, porque una persona que no tiene dinero, que no tiene recursos, no puede elegir la educación de sus hijos. Se tiene que quedar muchas veces con lo que tiene y ya está. Sí, o el típico ejemplo del derecho a la vivienda digna, Claro, pero pagando, claro. claro. Entonces, digna, claro, si tienes dinero, sí, es un derecho maravilloso que tú puedes ejercer. Si no tienes Claro, dinero, sí. te quedas, te quedas en bragas, prácticamente. Pero yo también, o sea, en parte entiendo como lo que quiere plantear de, pues eso, la postura autoritaria frente a la postura más flexible, democrática, y a lo mejor sí, Ujú. lo que dices, que en la teoría son dos extremos, pero en la vida real hay muchos grises Sí, entre medias, ¿no? claro. Entonces, yo creo también que en nuestra democracia lo que pasa es que tampoco tenemos herramientas que nos permitan cambiar las cosas que no funcionan. Lo que decías tú, como que son cambios muy graduales, ¿no? Tiene que aparecer a lo mejor un partido político nuevo, tiene que aparecer un líder nuevo que plantee cosas radicales, como ocurrió un poco con Podemos, ¿no? Que se puede estar más a favor o más en contra de las ideas de Podemos, yo ahí no voy a entrar. Pero Podemos fue un movimiento, al principio no era un partido político, era un movimiento. Sí, Joder, que le metió un poquito el miedo en el cuerpo a los políticos en nuestro país, ¿no? Con toda esta manifestación que hubo si no recuerdo mal, era la Puerta del Sol, sí, ¿verdad? sí, que estuvieran allí acampados durante no sé cuántos días, sí, sí, Entonces, yo creo que tiene que ocurrir un poco eso, pero eso, claro, ya es una cosa un poquito más radical, ¿no? Un poco más revolucionaria. sí. Yo te iba Que a decir tampoco entra. que en este caso lo que yo pienso es que la erupción de Podemos, que la existencia de Podemos, la creación como partido político, como Ujú. que quizá para la gobernabilidad de España ha sido muy negativa, pero en general ha sido positiva pues eso, para la Mm. democracia, para que de verdad no llegue uno y haga lo que quiera, como pasaba hace 20 años, porque era casi mayoría absoluta de la mayoría absoluta, Mm. y ahora pues hay que pactar, hay diferentes puntos de vista, o sea, y después de Podemos pues han Sí. venido otros tantos partidos, o sea, no solo Podemos, claro, pero Podemos ha sido el que inició este movimiento de muerte del bipartidismo, no Ujú. muerte, pero debilitación del bipartidismo, Sí. pero Sí, sí.
Y claro, pues eso, yo creo que no es sencillo cambiar, por esta misma razón, por los ejemplos que tenemos más que nada, no es sencillo cambiar el sistema que tenemos de una manera pacífica, entendiendo pacífico a lo que se refiere Popper en su libro. O sea, Diálogo y... desde el diálogo, desde la política, yo creo que no es sencillo. Más que nada porque además está todo tan corrupto y todo tan Sí, manipulado que ya básicamente la política es como una especie de lobby o de sistema que utilizan algunas personas para enriquecerse o para tener poder o para lo que sea. sí. Y lo hacen de tal manera que se puedan ir perpetuando ahí, ¿no? Agarrados al asiento, como se A suele ver, decir. si ir más lejos, pues a ver, que yo también creo que es un poco la diferencia entre la idea y el pragmatismo. En plan de, tú tienes una idea de lo que harías si tuvieses el poder, pero una vez tienes el poder te das cuenta de que llevar a cabo esas ideas supone, pues eso, confrontación o problemas de separación de poder o cosas así. Que el ejemplo Ujú. claro es que Pedro Sánchez era abiertamente declarado republicano durante sus 15 años antes de ser presidente de política y el momento que ha llegado a presidente nunca más ha dicho nada de la República. Pues Claro. claro, es un problema de pragmatismo, de, vale, si hago esto se va a revolucionar el corral, se me va a poner medio partido en contra, etcétera, etcétera. Mm. Pero a Y eso voy, o sea, los líderes políticos o sea, no le dan tanta prioridad a aplicar sus ideas como como mantenerse, a, sí. a mantener el asiento. Y ahora, porque has mencionado tú a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, o sea, en muchas medidas que da la sensación de que lo que está haciendo es eso, que está yendo en contra de sus ideas Mm, o de las ideas de su partido, de las ideas que defendía con tal de aprobar este decreto ley, mantener el gobierno unos meses más, cosas así que está haciendo ahora con el decreto este omnibus que hizo, que, bueno, lo digo, pero claro, esto ya ha pasado hace unas sí. semanas. Pero a eso me refiero, ¿no? Que como que ellos defienden unas cosas y luego llegan al poder y yo no sé por qué razones, yo quiero pensar que no es porque ellos sean así, sean mentirosos, sino porque hay poderes encima de ellos que no se lo Sí, permiten, el típico lobby pero que al se final, dice de el lobby ¿eh? de lo que sea, de los Los ricos que te, o lo que sea, los que te multimillonarios, presionan, los masones que te están... los medios de comunicación, tal, no Sí, sé qué, sí, yo en claro. parte sí que me lo creo, o sea, sí, sí que me creo ese discurso de... Es muy fácil hablar, pues eso, lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo, es muy fácil cambiar el mundo así, pero luego Mm, hacer el cambio también conlleva, o sea, lleva, pues eso, lleva a comerse ujú. muchos problemas. Más fácil Sí, mantenerlo, hacer pequeños cambios es y... más cómodo, ¿verdad? Sí, No te metes en tantos líos. claro, claro, Ujú. no sé. Sí, sí. Pues, y luego volviendo otra vez a lo que decías antes de Suiza, que es un ejemplo muy bueno, que además yo tenía pensado dártelo, pero también tiene otro ejemplo que es la democracia griega, ¿no? La democracia ateniense, o sea, esto yo imagino que lo sabrás. En Grecia la democracia no era como la que tenemos ahora. Ujú. No era representativa, o sea, todo el mundo, bueno, todo el mundo, todo el que tuviera derecho a participar en la democracia podía participar. Es verdad que era muy complicado tener derecho, ¿no? Porque primero, si no me equivoco, tenías que ser mayor de edad, obviamente. Imagino ¿Qué que hombre? tenías que ser hombre. Y luego he leído por ahí que también tenías que haber hecho el servicio militar como efebo. O sea, no valía que tú, o sea, efebo es pues un adolescente en aquella época. Ahora igual ya tiene otra connotación. Pero en Grecia los efebos eran adolescentes, chavales de, no sé si era 18 años, ¿no? Cuando tú hacías la mili, ¿no? El servicio militar como efebo, Ujú. era que lo hacías con 18 años. Tú no podías obtener este rango de ciudadano con derecho a participar si hacías el servicio militar más tarde, si no me equivoco. Esto ya historiadores también me van a dar palos contra los filósofos y ahora a algún historiador que otro también. Pero eso, y luego todos los ciudadanos que querían conseguir su estatus como ciudadano, por ejemplo, tenía que hacer una especie, más que hacer un examen, tenía que someterse a un examen, que se llamaba doquimasia, o doquimasía, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Que era más que eso, más que un examen en el que te hacían preguntas y tú tienes que mostrar tu conocimiento, era más bien o sea, te examinaba para ver si cumplías los requisitos
para acceder al puesto que tú querías dentro de la administración o para acceder a tu categoría de ciudadano ateniense, ¿no? Pero preguntas del Y, por ejemplo, estilo de... te miraban tus antepasados si eran también de Atenas, si veían que un abuelo tuyo no era de Atenas, entonces no podías. Miraban si no habías cometido delitos y tal, si no tenías deudas también, creo que lo miraban. Si tú tenías deudas con Atenas, no Ujú. podías ser ciudadano. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo esto lo pienso y digo, joder, en la actualidad, ¿esto por qué no se puede hacer? A ver, realmente el sistema es parecido, quiero decir que para ser ciudadano español y participar en la democracia hay que tener unas Mm, condiciones también. Lo que pasa es que las condiciones son más... eh, más laxas. sí, mucho más laxas, claro. O sea, no hay que hacer la mili, pero básicamente hay que o haber nacido en España o ser extranjero, que llevas un tiempo viviendo en España y que demuestras Mm, que tienes un conocimiento de, pues eso, de lo que significa ser español, sea lo que signifique, ujú. y con eso te dan también en la participación como ciudadano español. O sea, realmente también está ganando la ciudadanía. Sí, Lo que pero pasa, no me refería tanto al tema de la mili, que eso a mí ya me parece una claro, chorrada. O sea, lo de hacer la mili sí, sí. para poder tener derecho a votar me parece una chorrada. Me refería más a temas como, por ejemplo, si tú eres, es que esto no sé si se puede hacer, si tú eres político, ¿vale? Y cometes un delito pues de corrupción, de cualquier cosa de estas, ¿sabes? De influencia, de tráfico de influencias, de cohecho, cosas de estas, ¿no? Ujú, Que puedes cometer solo si tienes poder en la ujú. administración pública. Que te echen de Tú la luego democracia. claro, tú sigues teniendo derecho a votar ahora Sí, mismo. claro. Claro, pero ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. O sea, tú mismo has traicionado a la democracia, ¿no? Ujú. Accediendo a ella y corrompiéndola desde dentro. Ya, ese es el problema, que también eso lleva, claro, tiene que ser un delito que hayas cometido, pero lleva a muchas acusaciones falsas. O sea, si eso fuese el, digamos que si tú has cometido el delito o eres acusado de cometer el delito, porque esto también pasa, hay muchos partidos que dicen, a la persona que cometa un delito en mi partido la vamos a echar del partido. Sí, Claro, pero luego llega una acusación pero una acusación no quiere decir que hayas cometido el delito, solo quiere decir que puede por haber un supuesto. indicio o alguien te ha denunciado. Entonces, a lo mejor Mm, estás 5 años de pleitos en los cuales sigues estando en el partido, porque claro, ¿qué hacen? Te echan, entonces quiere decir que cada vez que denuncian a alguien en tu partido le van a echar, o sí. te quedas ahí 5 años dando mala imagen Pero al eso partido. como tú dices pasa, ¿no? Porque con Eso pasa, Ábalos, sí. por ejemplo, o sea, Ábalos, si no me equivoco, no está condenado No, todavía. no, todavía no. Claro, y fíjate lo que ha pasado con Ábalos. Ábalos ha desaparecido prácticamente. Está ahora ahí, Por eso, no sé si sigue en el grupo mixto, ya lo han echado. Es que no sé, yo ya le he perdido la pista. yo no sé, pero sí, sigue pasando, o sea, a día de hoy pasa eso también. Claro, El problema, a lo mejor con Ábalos tiene muy claro que lo ha hecho. O ya tenía alguna rencilla con los varones del PSOE o lo que sea y la han echado rápido. claro. Pero quiero decir que si pones esa condición de tienes que no haber cometido un delito para... Pues entonces ya empieza a haber muchas dudas, ¿sabes? Yo creo Ya. que ese es en parte el problema. Mm, Y estoy de acuerdo que eso, que si te has aprovechado de la democracia para enriquecerte a costa de ella, pues a lo mejor no deberías participar en ella. O sea, y es de una sí, manera un predicar con el ejemplo, porque no es, o sea, no es que realmente que esas 5 o 10 personas, 20 50 no voten, vaya a cambiar nada, sino que predica con el ejemplo para el resto de personas que no lo hagan. ya, claro. O sea, para mí Es- es- uno de los problemas políticos en España es que los sueldos son muy elevados. O sea, para los mí, sueldos. sí. O Ajá. sea, es obvio que un presidente de gobierno tiene que cobrar bien, pero que a lo mejor un concejal cualquiera de cualquier ciudad, o sea, se llaman concejales, sí, de cualquier Sí. ciudad, a lo mejor gana, yo qué sé, entre 60 y 100.000 euros al año. Y Ujú. entonces hay mucha gente que se mete a la política, una de sus motivaciones es tener un sueldo que te cagas y no trabajar mucho, Claro. porque es mucho más alto que la media española, vamos, mucho, mucho más alto. Ujú. Y pues si tú estás haciendo algo que se supone que debería ser social por dinero, ya como que de primera estás dando un mal enfoque al tema. Claro. Que es algo que, Tendría que ser.
En Suecia, por ejemplo, era lo contrario. O sea, siempre se decía esto de que el presidente de Suecia, siendo presidente, que ganaba poco más de 2.000 euros al mes. Ujú. Y que a Suecia no se iba, que también es un poco como ellos se ponen la medalla, claro. No, tampoco, no es que el sistema político sueco sea la hostia. Pero Ya. creo que, o sea, si eso era verdad, que imagino que sería verdad, que no cobraría mucho más que la media, o cobraría más o menos lo que la media, Ujú. entonces tú vas a hacer política porque de verdad quieres hacer un cambio, o sea, porque de verdad te interesa la política y quieres hacer un cambio. No Claro. porque todo lo que te va a dar, todo el poder que te va a dar, que eso, en España está, y luego está el tema de las puertas giratorias, claro. Todo el poder que Ujú. has adquirido y luego te vas a una empresa para más o menos comunicarte con el gobierno, o sea, Claro. también esos son los problemas de la política en España, que no, que Mm. se va a hacer dinero. ¿Ves? Y, por ejemplo, el tema este que has sacado las puertas giratorias me parece interesante porque yo también prohibiría, o sea, ya no estoy hablando de votar, ya estoy hablando más de participar, de tú poder presentarte a elecciones, de poder formar parte del Congreso de los Diputados o del Senado o lo que sea, o acceder a cargos públicos. Ujú. Pero yo creo que si tú tienes un pasado o has hecho algún tema de estos de puerta giratoria, tendrías que estar automáticamente fuera del mundo de la política. Y son cosas que ahora mismo no se ven, ¿no? Porque hay personas que están en el mundo de la política, se van a la empresa y siguen influyendo. Sí, sí, A lo claro. mejor desde fuera un poquito más, porque yo creo que Felipe González, Ujú. cuando dejó la política, fue a la empresa, ¿no? Sí, A una empresa gorda, además, que no recuerdo exactamente sí, cuál no era. me acuerdo exactamente, pero como del estilo de Iberdrola o alguna así, ¿no? Era de las... Sí, o, no sé, o Endesa, alguna de estas, o Sí, algún banco, alguna de así. Y sigue influyendo en la política a día de hoy, con casi 80 tacos que tendrá, a lo mejor tiene más. Y sigue yendo a, a mítines políticos o a entrevistas o a foros de discusión y sigue metiendo palos al gobierno y sigue diciendo Pedro Sánchez no sé qué. claro, pero es que igual, es muy difícil. Claro, si prohibís a esta persona ir a un foro de política, o sea, quiero decir, Mm, esta persona fue presidente de España, su opinión ya, obviamente vale más que la mía, que yo no he sido nada, ni claro. soy nada, y posiblemente nunca lo sea. O sea, Mm. es o sea, su opinión claramente es influencial. Sí, sí, sí. Le vas a prohibir asistir a un foro a que dé su opinión? Pues entonces No, aquí estarías limitando la libertad de expresión de esa persona. claro, por eso digo que es complicado hacerlo, Y pero a mí aparte, tampoco me parece que tu opinión, si has hecho eso, también tu opinión pierde un poco de valor, ¿no? O sí. sea, Aparte que también el tema de la puerta giratoria, como que también es un campo complicado, me parece, como que... ¿Cómo demuestras sí, que Felipe González no es un as en economía o no lo han contratado porque es una máquina claro. en Excel o lo que sea? O sea, quiero decir, muchos de estos políticos también tenían una carrera antes de ser políticos, entonces Mm, siempre lo pintan de una manera, bueno, hay casos que son muy claros que no, pero siempre lo pintan en general de una manera en la que, no, pues este es nuestro asesor en relaciones internacionales. Ya, bueno, claro. es una puerta giratoria y ya está, pero... Mm. O porque, o sea, que Iberdrola, yo pongo Iberdrola como ejemplo, no sé por qué, la verdad, pues porque es el primer nombre que hemos mencionado. Pero que tú hayas favorecido como presidente del gobierno, como ministro a Iberdrola con una medida y que luego al cabo de los años tú acabes en Iberdrola como Sí, miembro del consejo de gobierno, miembro consejero delegado, alguna movida de estas, no significa necesariamente que sea una puerta giratoria, ¿no? sí, También, porque puede ser que claro. simplemente te han fichado porque tú eras ministro de Exteriores y ahora te han fichado porque tú has demostrado como ministro de Exteriores que eras una máquina con las relaciones internacionales y te han fichado para eso en la empresa. Sí, o conocía ya de mucha gente de fuera, entonces O eras ya... ministro de Economía y la empresa va mal y fichan a un tío que mejor lleva las cuentas de una institución que un ministro de Economía que lleva las cuentas de un país, ¿no? Claro. O un ministro de Hacienda o... Claro, por eso te digo, porque es muy difícil demostrar. Una puerta giratoria es muy difícil demostrar 100% que ese es el. Pero sí, Sí. de alguna manera habría que limitarlas. ¿Y tú piensas que, por ejemplo, tú para ser ministro de Economía tienes que haber estudiado Economía? Mm, Tú planteas eso, porque ahora mismo, si no me equivoco, la ministra creo que la de Hacienda, ¿no? María Jesús Montero se llama, no me acuerdo cómo se llama. no sé, estoy viviendo en Creo Alemania. que se llama María Jesús Montero. Es cirujana y es ministra de Hacienda. María Jesús Creo que se llama Montero, efectivamente, María sí. Jesús Montero. Es de Hacienda.
Sí, es de Hacienda. Pero es cirujana. O sea, ¿sabes? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo es posible que...? Y luego seguro que hay algún economista, algo así, que está en otro ministerio. O pasaba con... ¿Cómo se llama el que está ahora con Illa? Que era ministro de Sanidad, pero en realidad creo que era filósofo. Sí, no sé. Es que, o, ¿Sabes? o con el Maxine, ¿cómo se llama este? Martín Huertas. El Maxine Huerta, sí. Maxim Huerta, no sé si era Huerta o Huerta, sí. A Que era, ver, que era periodista y le pusieron ahí de ministro de Cultura. pero, Pero, a ver, que eso dentro de lo que cabe te puede encajar porque era escritor también, pero, pero eso pero no también era... te pone en general tesitura de que toda la gente que hace política tiene que haber estudiado ciencias políticas. O sea, de alguna manera, esto se parece más a lo de que la gente, o sea, que solo los genios, lo que has dicho antes, creo que has dicho genios, Los sabios, los sí, los sabios, eso, sabios, no que genios, decía Platón. sabios, que solo los sabios gobiernen. En plan, solo alguien que Ya, sea un experto en economía puede ser el ministro de Economía. Solo alguien que para mí tiene sentido, ¿eh? O sea, que yo no estoy en contra totalmente de esa idea. O claro. sea, mínimo tienes que tener algo de aplicabilidad de tu campo al que estás trabajando. Ujú. Pero, pero en parte esto se contradice un poco con lo que decía Popper. O bueno, lo que tú has dicho que decía Popper. Sí, Que no tiene por qué a ver, sentido. yo por lo que he visto lo decía, Sí. pero era Platón el que lo decía. O sea, Ah, Popper decía que Platón decía sí. que Pues, debían gobernar los sabios. pues eso. Que yo no estoy en contra de que o sea, creo que sí que de alguna manera estaría bien tener incluso no solo un ministro de Hacienda, pero dos, tres que tomen decisiones conjuntas, ¿sabes? Que bueno, que esto obviamente se hace. Ujú. Pero como, no sé, como que se pudiese repartir cada ministerio entre gente de distintas fuerzas políticas para tomar decisiones conjuntas. Que obviamente Ya. haya una voz cantante, pero que de alguna manera se equilibre un poco la balanza. Yo creo que eso Ujú. sería para mí lo ideal. Claro, eso significa tener pues Buenos cinco, políticos. claro, Que yo creo que es más difícil, yo creo que es más fácil tener 5 ministros de Hacienda elegidos por nosotros que tener políticos que sean capaces de hacer su trabajo y hablar entre ellos. mm, A mí me sí. parece, me parece eso ahora mismo en este país me parece una utopía. Que los políticos Eso, a eso no voy a se ir pongan de acuerdo. después. A eso también, por ahí van mis Ah, tiros, no van lejos. vale, que entonces no me meto, entonces me callo. Y otra cosa que también se hacía en Grecia, avanzando con el tema, era bueno, que cualquier persona que tuviera derecho, que es verdad que a lo mejor era un 20% de la población, Sí. Claro, eran si quitan a la muchos, mujer ya es la mitad fuera. claro. Y luego quitas a los que no eran de Atenas y con todos sus, a lo mejor, no sé si cuántas generaciones eran, pero a lo mejor 3 generaciones tenían que ser de Atenas, tenían que haber nacido en Atenas. Tienes que haber hecho el servicio militar como efebo, tener 20 años, no sé, un montón de mierdas, entonces, claro, eso, te empiezas a Sí. quitar a la gente. Pero lo que sí que hacían es que la democracia era participativa. Tú tenías que ir, de hecho, si no me equivoco, tenías la obligación de participar. No el derecho, sino el deber Ujú. de participar. Y tú ibas a la asamblea y participabas en la asamblea directamente. Votabas en la asamblea, decías qué te parecía bien y qué te parecía mal. Y yo creo que si eso se podía hacer antes en Atenas, hace miles de años, yo creo que eso se debería poder aplicar de algún modo a nuestra sociedad con la tecnología que Sí, tenemos. sí. A ver, sí, lo que estaba pensando es que, claro, que eso era una ciudad que, aunque fuese una ciudad súper grande en aquella época, seguramente ahora a día de hoy se quedaría pequeña Uh-huh. y solo una ciudad, no un país entero. Pero, Pero Suiza me has dicho que lo hace. O sea, no te estoy hablando de tonterías, sí, de medidas un poco más, sino de cosas un poquito más importantes. sí, Y que la gente tenga el poder, el derecho y incluso el deber, si me apuras, de votar, pero de manera telemática. O sea, ya tenemos Internet. Quiero decir, se hacen un montón de gestiones por Internet. Yo entiendo que esto, una de las razones por las que no se puede votar por Internet, entiendo que uno es por temas de seguridad, sí. porque al final es mucho más seguro ir a un sitio y meter una papeleta que tú has hecho, meterla en una urna que está Con tu cara y encadenada que y se ve en el DNI y todo eso, sí. tu DNI y tal, que hacerlo por internet. Y yo creo que otra razón es porque las generaciones más avanzadas, los más mayores de la sociedad, tienen problemas a la hora Sí, de de internet. utilizar las nuevas tecnologías. Te voy a decir una cosa curiosa, por cierto, que, claro, Ujú. porque aquí en Alemania las elecciones son la semana que viene. Bueno, Ah, perdón, sí. han sido hace 2 semanas, quería decir. Ah,
Han sido de 2 semanas. ¿Y cuál ha sido el resultado, Álvaro? Empate a cero. Empate. Bueno, que pues eso, las elecciones son la semana que viene y aquí se puede votar también por correo. Ujú, Y allí vale con que vayas con el DNI de la persona a correos y dices, vale, voy a votar, este es su voto, en plan. Y lo puedes dar sí. y chequean pues, que el DNI o sea, el DNI en sí y lo que va a estar votando, pues, así, pues la pegatina que dice el identificador y eso esté bien hecho y lo envías y ya Ujú, está. Pero no hace falta que seas tú quien lo hace y no hace falta que seas, si no eres tú, no tiene por qué llevar como un permiso expreso que te permita votar, como un poder notarial o algo así, no. O sea, tu madre podría ir sí. con tu voto y hacerlo. Porque Ujú, es que creo que de alguna manera confían en que la gente no va a... La gente que vota por correo no se va, o sea, no va a falsear el voto o lo que sea. Pero ya. claro, si yo consigo tu DNI por la calle porque se ha caído, puedo ir y votar por ti y ya está. Y he votado por Ujú, ti. Lo cual es curioso. ya. Así como curiosidad. Podemos volver al tema Sí, de... no, pero es que es eso, o sea, una cosa tan simple como esa. Y yo entiendo que no puedes estar cada mes, por ejemplo, o cada 2 meses, convocando elecciones o organizando un referéndum y que si mesas electorales en todos los colegios, que si llama a Claro, por tres, eso. Sí. a tres que sean titulares, a otros 6 que sean suplentes. Entiendo que eso no se puede hacer porque es una locura y es un gasto brutal. Y tanto económico como en infraestructura es una locura también. Mm. Pero, joder, teniendo internet, o sea, hay millones, o sea, tú puedes hacer la declaración de la renta por internet, es seguro, no pasa nada, y no puedo emitir un voto. Ya. Por internet no puedo decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sí. Yo no creo que haya muchos países que permiten, pues eso, para decisiones más... Bueno, para cualquier decisión. No creo que haya muchos países, si no es que no hay ninguno, que te dejen votar Ujú. por internet así libremente. Claro, No sé si... No sé. no lo sé, no tengo ni idea. Pero a mí no me parece tan, o sea, una cosa tan complicada. O sea, de verdad, o sea, me encantaría que la gente, que tuviésemos muchos oyentes del Sí. podcast, porque seguro que hay alguien que sabe por qué no se puede hacer. Sí. Sí. Y yo creo que lo típico también que si lo haces para una sola cosa, para una cosa cada 4 años, es que no vale la pena. Claro, Pero si hiciese de manera rutinaria, como dices tú, cada 2 meses, 3 meses votar algo, alguna decisión, pues claro. un decreto o lo que sea, entonces pues sí valdría la pena tener un sistema así. Es que estamos hablando de que tú votas a lo mejor en el 2020 y en el 2023 están tomando una decisión que no tiene nada que ver con lo que han prometido. Como hacía Rajoy. Rajoy dijo, yo voy a bajar todos los impuestos tal, y llegó y lo primero que hizo fue subirlos. Mm, Coño, si tú tienes la posibilidad de votar, dice, no, 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 espérate un momento, porque tú a mí me has dicho que ibas a bajar los impuestos y los vas a subir, yo voto en contra. A mí esta idea no me parece bien. sí, Aunque igual también es darle es como un mono con 2 pistolas, ¿no? O sea, tú un no le arma de doble puedes. filo, sí. Claro, o sea, es Y que hay que reconocer que hay gente que no tiene tanto conocimiento de la situación, hay gente que es más manipulable. a nosotros Entonces, seguramente seamos manipulables y yo al menos mi por, conocimiento de economía es bastante limitado. por eso digo, pues me incluyo, Sí, o sí, sea, yo por me eso. incluyo en gente que es Que más no, que no, manipulable. O sea, lo digo pero porque comparado con el caso de economía, por ejemplo. claro, que no es por decir del resto, sino que nosotros, o sea, que todos somos... Nosotros sí. O sea, yo me considero que soy menos manipulable que unos, pero soy mucho más manipulable que otros también. eh, y Yo depende considero que también el estoy campo. en medio igual, ¿no? En algunos temas no tengo ni puta idea, en otros conozco un poquito más. Sí, sí. A ver, yo creo que se podría hacer. El problema es, pues eso, la implementación tecnológica que eso, los avances que eso necesite y Sí. el gasto de dinero que eso necesite. Pero sí que creo que, Ujú. como dices tú, eso beneficiaría de alguna manera o sea, que tú eliges un representante que es el que va a motivar los decretos que se presentan, por así Ujú. decirlo. Unos representantes, Claro. pero los decretos, las cosas gordas, se votan. Ujú. Sí estaría A bien. mí, a mí eso me parece que sería súper útil, que nos daría más participación en las decisiones que se toman en este país y no sé, yo creo que le da también más credibilidad a una democracia, ¿no? ¿Sabes otro problema? Bueno, Que para que eso pasase, lo tiene que hacer un político. Pero que eso que a los pase quiere políticos no decir que les interesa. le estás quitando poder al político en sí. Entonces, Ujú. no sé, como que de alguna manera a ellos no les interesa que la gente pueda votar sobre sus... Claro, les estás quitando el trabajo en realidad, ¿no? Si lo piensas. No el trabajo, pero el poder. En plan, que si yo mañana Ujú. decido que yo qué sé, que me subo el sueldo 50.000 euros, pues tú lo puedas quitar
frente a que si ahora tengo mayoría absoluta lo puedo hacer y ya está. O sea, Ujú. o lo cuelo dentro de un decreto que sea, pues, me subo el sueldo de 50.000 euros y encima los autobuses son gratis. Pues, Claro. entonces la gente va a Y votar. pongo en primera plana los autobuses gratis, no sé qué, no sé cuántos, y luego al final. Claro. O sea, Eso se hizo en España con la monarquía. sí, No sé si sabes esa historia. sí, la Y eso votación. lo confirmó Adolfo Suárez, ¿eh? O sea, ni más ni menos que Adolfo Suárez lo dijo en una entrevista. Dijo que. Dime. ¿Cuál era el tema exactamente? Que era que votaron que si querían monarquía sí o no, y por encima estaba el tema de. No, o sea, lo que hicieron fue constitución sí, constitución no. Mm, Y dentro de la constitución estaba puesto que la monarquía, que la monarquía iba a ser el sistema, la monarquía parlamentaria, tal, no sé qué, iba a ser el sistema en España. sí, Y él dijo que no lo hicieron, que no se separó el tema de la monarquía con el tema de la constitución, que era lo que tenía sentido en realidad, porque tenían sondeos que decían que si separaba lo de la monarquía, o sea, España iba a ser una república. Iba a salir, pero 80, una sí. mayoría abismal Sí, eso siempre se a dice. Sí, sí. Y a día Y de eso lo hoy, dijo Adolfo Suárez en una entrevista en La Sexta. Lo dijo, además, él pensaba que no estaba en antena, que no lo estaban grabando. Y le estaban grabando con el micro abierto y todo, y se quedó registrado. Y está por ahí, seguro que en YouTube está en mil vídeos. a día Seguro de que hoy si todo. votase seguramente igual. Yo creo que. Porque a la gente de extrema derecha tampoco le gusta la monarquía. O sea, no es que no le guste, Ya. pero. Sí. Tampoco lo entusiasma, ¿no? Y de centro para izquierda tampoco. Hay mucha gente que. O sea, la mayoría de la gente vota que República. Mm. Bueno, Pues como curiosidad, sí, que eso ha pasado en España y con cosas bastante importantes, ¿eh? No son tonterías de, sí. de a quién le das un palacete o no sé qué. Tonterías de Tampoco. Febos. Eso, tonterías de febos griegos atenienses. Bueno, y ya continuando, terminando con el libro de Popper, este repaso, este resumen que estoy haciendo, al final él plantea una paradoja que se llama la paradoja de la tolerancia. No sé si te suena. ¿Te suena? Creo que hablé, no es la que ¿Sabes por hablé dónde voy a la ir? semana pasada sobre ella, pero no sabía de qué nombre era. Puede ser. No sé, o sea, es lo que decía, es que claro, tú para mantener una sociedad abierta y tolerante y democrática, no puedes tolerar la intolerancia, ¿no? Exacto. Porque si tú toleras la intolerancia, las ideas intolerantes tienen la posibilidad de llegar al poder y acabar con la tolerancia, o sea, o con las ideas más tolerantes, Sí, que es lo que pasó en Alemania, por ejemplo. sí, esto es lo que dije la semana pasada sobre. Creo que además lo dije sobre los nazis y sobre las teorías de conspiración. Que no se Eso deben es, tolerar las. Porque esas teorías al final te comen a ti. O sea, claro. Pero entonces el problema viene claro, lo primero, si yo no tolero la tolerancia, o sea, la intolerancia, soy intolerante. estoy siendo intolerante. Sí. Técnicamente estás siendo intolerante, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que igual el fin justifica los medios. ujú. Para mí sería eso, ¿no? O sea, tú es verdad que estás siendo hasta cierto punto intolerante, pero estás siendo intolerante con el fin de proteger pues la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de la gente. Yo creo que esto también como que es una paradoja que se lleva, o sea, también está en criminalidad, por ejemplo, porque si alguien viene y te intenta matar, si tú de vuelta le matas, estás siendo un asesino, pero no estás siendo, o sea, eres un asesino, pero dentro de un marco en el que había una persona intolerante, por así decirlo, delante tuya. Entonces, si hay un status quo y alguien lo rompe, que alguien rompa su esa parte del status quo, esa parte del acuerdo social, porque tú lo estás rompiendo o para devolvértelo o para intentar equilibrar ese estatus, yo creo que tiene sentido y no es ninguna paradoja. O sea, para mí es que los tolerantes no aceptan a los intolerantes, tiene sentido. Uh-huh. Sí, pero claro, o sea, o sea, Popper lo que dice, o como resuelve él esta paradoja, es diciendo que no se debe eliminar la tolerancia del sistema, obviamente, porque entonces se convierte por definición en un sistema intolerante, pero sí que hay que ponerle límites a la tolerancia, ¿no? Que al final es lo que estamos diciendo tú y yo. Sí, Entonces, claro, él lo que dice es que la sociedad tiene que ser tolerante e intolerante cuando las ideas tratan de eliminar derechos y libertades y cuando tratan de imponer sus ideas por la fuerza, ¿no? Que al final es lo que defiende siempre Popper, que es que el diálogo, que todo tiene que estar sujeto al cambio, que todo puede ser falsable, todo puede ser argumentable.
claro, si tú llegas e intentas imponer tus ideas por la fuerza sin dialogar, entonces estás yendo en contra de la base de su Ujú, pensamiento. ujú. Entonces él también dice que hay que ponerle límites a eso. Pero claro, o sea, esos son los límites, pero eh, en un sistema democrático, ¿quién establece esos límites? Eso es un problema que estamos teniendo ahora. Sí. ¿Quién los establece? O sea, ¿los establece un árbitro externo? ¿Los establece el presidente del gobierno? ¿Los establece la sociedad en sí misma? Yo creo que la sociedad en sí misma, ¿no? Pero, pero como lo es la sociedad y la sociedad está en evolución, como que esos límites son muy, muy difusos. Lo que se Sí, acepta muy ahora a lo voluble. mejor no es aceptable dentro de un tiempo, pero... O al revés. Claro. Pero claro, eso puede dar es que sabía que ibas a, o sea, sabía que ibas a ir por el tema de la sociedad, porque luego, o sea, puede ser que la sociedad, como dices tú, evolucione, pero no evolucione hacia donde, es que no sé si decir esta palabra, hacia donde debería evolucionar, ¿no? A lo mejor evoluciona Sí, hacia donde tú te hacia esperas. aceptar, Sí. ¿eh? No Hacia hacia... donde esperas, Como, que como, es aceptar todas las ideas tolerantes y rechazar todas las intolerantes. Y ahora está pasando, ¿no? Hay ideas intolerantes que poquito a poco se están abriendo paso en la sociedad y ha pasado toda la vida en todos sí, los países. Es algo que es cíclico, se repite. sí. Entonces, el hecho de que sea la sociedad en sí misma la que establezca qué es tolerante y qué no es tolerante, yo creo que es peligroso. Yo creo que no es la mejor manera de hacerlo. Y entonces, ¿quién... O sea, en tu opinión, ¿quién debería ser? No, es que no lo sé. Es que aquí, o sea, tengo tantas opciones porque, claro, si lo hace el presidente del gobierno, puedes caer en temas de abusos de poder, Dictadura, sí. dictaduras prácticamente. Sí. Si lo hace la sociedad, yo creo. Es que, claro, igual la sociedad es la solución menos mala, O sea, es que quizás. yo creo que el gobierno, o en general la democracia, está al servicio de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces tiene sentido que la sociedad delimita esos, o sea, la sociedad sea la que decida esos límites. Ujú, Pero también eso quiere decir que la sociedad pues puede hacer lo que sea, o sea, puede evolucionar en direcciones muy, pues ujú, cualquier dirección prácticamente. claro. Y Y lo sí, estamos viendo ahora. Yo creo que España lleva un ritmo, un rumbo muy hacia la tolerancia, muy hacia abrirse, a aceptar todo tipo de pensamientos políticos, todo tipo de, yo qué sé, orientaciones sexuales, todo tipo de todo. ujú, Y yo creo que igual no estamos poniendo los suficientes límites, como dice Popper, a esa tolerancia. Y yo creo que ha habido ideas intolerantes que se han colado por la puerta de atrás a mí también me lo parece, sí. y que se están estableciendo. Y por eso digo que es peligroso que solo sea la sociedad la que, o tiene que ser una sociedad quizá muy formada, muy educada, y eso también es muy difícil conseguirlo. Sí, sí, claro. O sea, pero al final, dentro de la sociedad también está el gobierno. El gobierno es parte de la sociedad. O sea que Sí. quizás de alguna manera también pues están entre los políticos, que son parte de la sociedad, también Ujú. tienen responsabilidad. Y de hecho una Claro, responsabilidad mayor que el resto de la gente de la sociedad. claro, para eso se meten y cobran lo que Política, cobran. claro. Eso es. Pero sí que es difícil, sí. O sea, a ver, yo creo que de alguna manera hay ideas en general que todo el mundo acepta como válidas, ¿no? En plan, que todas las personas son iguales, que, o sea, Sí. que Bueno, no todo el mundo, ¿eh? no todo el mundo, pero creo que es una Claro. aceptación que se puede decir, no sé, 95 o 99% de la sociedad acepta eso como ideas lógicas, como ideas válidas, como los estatutos de la sociedad realmente. Aunque Sí. incluso se puede argumentar que sea mentira de manera razonada y lógica, Ujú. pero son como estas bases fundacionales de la sociedad. Sí. Y, y creo que hay algunas ideas que sí que se están colando, como dices tú, que incluso estas bases las rompen. Ujú. Entonces, no sé. Es que al final todo es sentido común, ¿no? Es que Claro. es muy difícil Pero es que el sentido establecerlo. común, Claro, ¿cómo era eso? El sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? sí. Al final. Y cada vez estamos yendo más a eso. Yo, o sea, yo escucho auténticas burradas muchas veces, y ya no en círculos privados, en conversaciones Sí. con conocidos, con compañeros de trabajo, con compañeros de universidad. Ya se escuchan en televisión, se escuchan en la radio, se escuchan en política, Y de y a nuevo, mí, yo para mí, que esto también lo dije la semana pasada, creo que la manera de,
de este tema, como aislarlo de manera más efectiva, es negarse a discutir con una persona que intente razonar sobre ideas que están fuera de la tolerancia. O sea, y sobre ideas intolerantes, negarse a discutir con esas personas. Ujú. Discutir sobre esos temas, pero con personas tolerantes. Sí. Creo que esa es la mejor manera de aislarlo. Mm. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar contigo de esto, pero no podría estar hablando contigo de esto porque estaríamos entrando en un debate que solo favorece a que parezca que sea algo debatible. Ya. Eso es como, no sé, en mi pensamiento es la mejor postura. No sé si Sí, sí, tampoco... sí, tiene sentido, tiene sentido. O sea, y como hablamos la semana pasada de las teorías conspiranoicas, ¿no? Que el hecho de debatir con ellos y darle la posibilidad de que te rebatan y que te argumenten, Mm, ya implica que es una teoría científica válida, ¿no? sí. Y que tiene cabida dentro del conocimiento, ¿no? Pues con esto un poco pasa lo mismo, quizás. Entonces, que tú y yo, por ejemplo, hablásemos de, vale, yo qué sé, todas las personas son iguales o no, vamos a hablar sobre ello. Entonces, sobre este Mm. marco sí que lo son, sobre este marco no lo son, en estos valores sí, en estos valores no, ¿sabes? Creo que Ujú. eso sí que podría aportar al sentido común, pero porque considero que no soy una persona tolerante, vamos. A lo mejor me sorprenderías o te sorprendería yo, pero, pero si fuese con una persona intolerante, no aportaría al razonamiento. O sea, habría gente que se pondría de su lado directamente. Y que no saldría de su pensamiento y de sus ideas. Y no, pues es que tú por ser extranjero no eres menos que yo, tal. Sí, Tú por ser de tener este color de piel o esta orientación sexual o no sé qué, sí, eres peor que yo, eres inferior, o yo tengo más derechos que tú. Pues esas cosas son. sí. Y yo creo que esas son las ideas a las que me refiero yo que están proliferando cada vez más, que se nos han colado por la puerta de atrás y claro, ya es complicado. Claro, el problema es que ya se discuten, estas cosas se discuten en el Congreso Claro, incluso. es que hay gente que no tiene dónde vivir y se están discutiendo estas cosas todavía. Es que parece que estamos todavía en el siglo pasado. Pero bueno. Y ya luego tenía una última, porque ya nos estamos ya yendo casi a la hora, ¿Mm? ya nos hemos ido ya, que es el tema de la ilegalización de partidos políticos para cubrirse de estas ideas más Extremas, sí. intolerantes. Si es una herramienta válida, entiendo que por lo que estamos hablando es que, claro, ilegalizar un partido me parece una postura muy, muy extrema, ¿no? Sí. Yo, O sea, yo creo que deberías dejar que cayera por su propio peso. Si un partido. yo creo que eso es como una posición como de extrema necesidad, ¿no? O sea, que no debería ser algo que se acuda a ello, a no ser que Sí. realmente, o sea, esté el compromiso de la sociedad al borde del hilo, vamos. O sea, yo Ujú. sí que creo que no debería ser algo, o sea, legalizar un partido Claro. es una cosa muy grave. Es muy gordo. O sea, eso yo creo que tiene que ser un partido que defiende ideas ya. eh, es que ni se me ocurre. O Y es sea, que yo no solo estaría que la hablando defienda, sino que tenga el de. poder de que, o sea, pueda trasladar esas ideas a algo más, ¿sabes? Porque si hay un Claro. partido, el partido de, yo qué sé, de Guarromán, y en el que quieren matar a todos los negros, o sea, pues si le votan... Ya, los de Guarromán estarán ahora diciendo. Guarromán como superhéroe, no como población. Pero si le vota una persona, pues mira, Sí. sinceramente da igual. Pero el Mm. problema es que si ya tienen millones de seguidores, pues es que ya están en Ya límites sí, es de... peligroso. Sí, Fue como cuando se presentó, que fue Kanye West el que se presentó a las elecciones, el que se quería presentar, ¿no? De Estados Unidos. no Había sé. un que Donald yo creo que Trump, se iba a ¿no? presentar, ¿eh? Donald Trump. Donald Trump, que se quería presentar un tal Donald Trump y quería decir no sé qué, que si los mexicanos van a hacer un muro y el Golfo de América. Menos mal Sí, que no queda nada así. Kanye West creo que dijo que se quería presentar a las siguientes elecciones. Sí, pues eso, se presenta como si presenta aquí David Civera. ¿Te Sí, imaginas? sí, David Civera me da más vibes de ser coherente que... Sí, eso sí es verdad. Pues Miguel Bosé. Sí, vale, sí, es un buen Ahí sí que ejemplo. es un buen ejemplo. Sí, Que la gente a lo mejor hay algún gracioso que le vota porque es divertido. Tener a Miguel Bosé de presidente del gobierno, pero ya está. Más allá de eso. Entonces yo creo que ahí no haría falta. El problema es cuando empiezas a ver que ese tío empieza a ganar popularidad. Claro, si lo legalizas, igual la cagas. Igual es peor el remedio que la enfermedad. sí. Sí, al final todo lo prohibido es atractivo. Claro. Pero bueno.
Esperemos que. Yo espero personalmente que no tengamos que llegar nunca a ese punto de tener que ilegalizar partidos. Aunque ya se ha hablado, Vox ya ha dicho varias veces que quiere ilegalizar el PNV, ¿no? Que quiere El ilegalizar PNV no, los Bildu, partidos. seguro, ¿no? Imagino. ¿Eh? El PNV no, será Bildu, ¿no? O sea, no lo he escuchado, pero me imagino que será Bildu, no el PNV. Yo creo que son los partidos nacionalistas. Yo le he escuchado, creo que le he escuchado decir que, o igual se lo he escuchado decir a Aitor Esteban, que es el portavoz del PNV en el Congreso. Mm, Decir, Vox ha dicho que nos va a ilegalizar. Como, o sea, lo típico sí, que interpretas como te apetece a ti las palabras de alguien para que suenen peor. Y... Yo creo que sí que lo he escuchado del PNV. Pero bueno, sí, puede Vox ser, ha propuesto algo para ilegalizar partidos. puede ser. No sé Sí, si el sí. PNV, pero A mí eso me parecería súper grave. muy grave. Y en Ucrania está pasando ahora, porque como Zelensky tiene todo el poder porque están siendo atacados y realmente es un héroe nacional, pero en lo que lleva aquí, pues igual, en lo que estoy dando la cara por mi país, ha legalizado ya 3 o 4 partidos, sin exagerar Ya, 3 o 4, lo cual me parece que es una situación bastante, límite. bastante grave. O sea, claro, así Pero se... bueno, la situación en Ucrania ahora mismo es grave en todos los sentidos. Entonces, Sí, sí. Si hubiese alguna tregua, igualmente se la están colando, o sea, se la han colado por otro lado. sí. Pero bueno, yo creo que podemos dejar aquí este melón. Mm, Es bastante intenso. Llevamos, yo digo que creo que más de una hora. Es que siempre me pongo un cronómetro para ir controlando lo que llevamos. Lo que pasa es que esta lo he puesto un poco tarde. Entonces no sí, sé cuánto llevamos. Pero bueno, alrededor de una ya hemos hora, sí. llevado un buen ratito, así que yo creo que podemos cerrarlo aquí Sí. y ir un momento a descansar, a beber un poquito de agua. Y cogemos fuerza Y y volvemos con política otra vez. eso es. Venga, Al que le guste lo tiene que estar gozando. pues un descansito. Y ahora vamos con otro tema que también tiene que ver con política y sobre la situación política en España. Este en concreto es muy centrado en España. A lo mejor este del tema de Popper pues es en general teoría política más abstracta y esto solo es centrado en Sí. España. Y también tiene otra cosa que tiene, o sea, tiene otro tema que a ti te toca muy, muy de cerca, que Ujú. esto lo sé yo, la gente no lo sabrá, que es el fútbol. El fútbol. El fútbol, Me toca el fubito, me toca de cerca, sí. sí, que has jugado toda la vida al fútbol y bueno, que bueno, a todo el mundo que vive en España el fútbol le toca de cerca porque al final estamos súper influenciados por el fútbol, o sea, no... Sí, Fútbol. es parte de nuestra vida ya. O sea, aunque no te guste, está siempre presente el Sí, fútbol. todo el mundo sabemos quién es Vinicius y todo el mundo sabemos quién juega en el Barça y Lamine Yamal y todo esto. Sí. Entonces, bueno. Y a lo que voy es a tirar un paralelismo entre la situación política en España y la situación deportiva en España. O sea, al Ujú. final en el fútbol está el Madrid y el Barça, que son los dos poderes más, los dos equipos más grandes, Sí. y, y en la política está el PP y el PSOE, que claro, históricamente han sido el Madrid y el Barça del fútbol. O sea, quiero decir, siempre han tenido el poder, se han ido cambiando, ha habido por épocas que uno ganaba, el otro perdía, Ujú. y claro, son las dos fuerzas mayores y nadie les puede toser. Al fin y al cabo, hasta el día de hoy, a pesar de esta irrupción de nuevos partidos pequeños, nadie les ha tosido realmente o les han puesto en apuros, pero no les han hecho desfallecer. O sea, siempre vuelven. Sí. Y bueno, en este caso, pues habría otros partidos políticos más pequeños que tienen un cierto poder, como podría ser en plan en fútbol el Atleti, el Valencia, yo qué sé. Bueno, el Valencia ahora mismo no sé si está muy bien, pero No, el ahora Sevilla, mismo no. el Pero Sevilla, bueno, que también ha ganado muchos. tampoco está muy bien hecho ya. Alguno que esté bien. Pero sí, sí, o sea, te entiendo lo que quieres decir. Han Sí. sido, así, han sido equipos muy O el potentes. Athletic de Bilbao, también equipos así como de segundo tier, porque claro, no están al nivel del Madrid y el Barça y esto a lo mejor le doble a alguien, pero en cuanto a No, yo palmarés creo que todo es el claro, mundo ¿no? reconoce que, o sea, está Madrid, Barça, igual Atleti puede entrar ahí en esa. Sí. Athletic es uno y Y luego medio. Sí, ya hay otro tier, ¿no? Como dices tú. sí. Y al final también, otra cosa que tiene muy parecido, bueno, en política está Podemos, Vox, Ciudadanos en su momento, Más Ujú. Madrid, o sea, todos estos partidos de segundo nivel también, porque son partidos que tienen muchos votos todavía, pero no están a nivel de los grandes. O sea, sí que Ujú. les influyen y les apretan, pero no les...
no les comen todavía la tostada. Ya. Y, y también hay muchos simpatizantes por los partidos grandes, claro, si no fuesen partidos grandes, y por los equipos grandes también hay muchos simpatizantes, porque de nuevo si no, Ujú. no serían equipos grandes. El equipo que gana tiene más simpatizantes, claro. Claro. Y por el otro lado hay muchos haters también, porque ya sea por envidia o por que tienen el poder o por lo que sea, hay mucha gente de todos, básicamente todo el ecosistema del fútbol, la gente que no es del Madrid y del Barça, odia bastante al Madrid y al Barça. O sea, creo que esto es una cosa también general. Incluso yo creo que hay más equipos antimadridistas que antibarcelonistas. Pero sí, o sea, sé lo que quieres decir. Como por el hecho de ser los que casi en el 90% de las veces ganan, Sí, tienen todos los trofeos, han ganado todo, pues al final son los más sí, lo más odiados, ¿no? odiados, sí. El que me quita el trofeo es el que más odio, o sea, es normal. Claro. Y en el caso la política también es un poco así, o sea, no es porque me quita el trofeo, que también, pero como tienes el poder, te envidio, de alguna manera te envidio y te odio más. O sea, no digo Eres el que, rival a batir. claro, no digo que ninguno de estos equipos no sean, o partidos, no sean odiados, o sea, no tengan cosas por qué odiarlos, sino que en parte está también motivado por la envidia. Sí, Y también se da el paralelismo de que como ambos grupos tienen el poder, también se benefician más de los errores o del sistema. O sea, quiero decir, el Madrid y el Barça se beneficia los árbitros. de los árbitros, eh, de las decisiones de la liga, de, pues esto, sobre todo el tema de arbitrajes. En el caso del fútbol es el tema de Sí, arbitraje. estás tocando un tema que además ahora mismo está Candente, sí. bastante candente, ¿no? Porque ahora está habiendo bastantes errores, casualmente todos a favor del Barça, entonces los madridistas se están quejando mucho. Cuando dices ahora mismo te refieres a hace 2 semanas también, ¿no? Hace 2 semanas. Lo que pasa es que probablemente ahora mismo también esté ocurriendo. Sí, Ya lo veremos. sí, o al revés, o a saber, porque cada semana, como cada Sí, semana hay una cagada, cada sí, pero semana que hay... hace las 2 o 3 temporadas anteriores se decía que el Madrid ganaba la Champions por los árbitros y porque siempre le favorecían y todo esto, sí. Sí. Entonces, pues Entiendo, todo lo entiendo. esto crea pues más crítica de los rivales y más crispación. Al final todo esto lo que hace es un sistema en el que todo el mundo está crispación, está totalmente... Ah, Sí. bueno, y quería decir, en el fútbol son los árbitros, pero en la política son las puertas giratorias, son lo que... Bueno, todo esto que hemos estado discutiendo antes, Mm. que los políticos decidan lo que les ha dado la gana aunque no los hayan votado, los casos de corrupción, la prevaricación, o sea, todos estos cosas que solo puedes hacer con poder. Si no tienes poder, no puedes llegar ni a planteártelas. No tienen la posibilidad de cometer esos delitos. Claro. Entonces, eh, esto genera discusiones entre fans o socios o simpatizantes, depende en qué ámbito te muevas, supongo, Sí. sobre las polémicas. Y claro, en ambos casos se discute solo las polémicas. Realmente, si tú ves las discusiones que hay por Twitter de fútbol y de política, son muy parecidas. O sea, en cada momento hay un tema de conversación que sea una polémica de cada partido. Pues yo qué sé, Ujú. el novio de la Ayuso ahora y Ábalos. O el decreto Omnibus y, no sé, Mazón, la Dana. O sea, cualquier polémica que salga, que hay muchas, es la polémica del momento, del mes, y eso es lo que se discuten. Unos se tiran mierda por una cosa, pero tú le dices, y le dices, pero tú más, y el otro le dice, pero tú más. O sea, todas las Sí, pero yo discusiones, tengo que Champions y tú no tienes, y tú tienes 5, pero yo no sé qué, y lo mismo en política. En plan, pero- sí, yo he robado no sé cuánto en Andalucía, pero tú el caso no sé qué. sí, Y tú más porque en este caso robaste no sé cuántos millones. sí. Y aquí quiero hacer un apunte que hablar sobre polémicas creo que también, o sea, que hablar sobre corrupción, sobre polémicas es una discusión válida, o sea, e incluso en el Sí, sí. fútbol, hablar sobre arbitraje es una discusión válida y es parte de lo que se alimenta el fútbol, o sea, creo que también es parte de la gracia del fútbol. Sí, pero es que claro, aquí, aquí veo yo, aquí ya es donde se empiezan a separar para mí un pelín los caminos. No digo que no siga habiendo paralelismo, no te quiero estropear el desarrollo. Pero claro, al final el fútbol es una cosa un poco. O sea, que sí, que es muy entretenida, a la gente le encanta, tal, es parte de nuestra cultura, pero al final un futbolista no te da de comer. Un equipo de fútbol no, o sea, que hoy el Madrid, bueno, el Madrid jugó hace 2 semanas el Madrid contra el Manchester City, la vuelta,
y que gane el Madrid o pierda el Madrid, pues bueno, a lo mejor yo me voy jodido a la cama. Digo, pues vaya el Vinicius que no metió gol, el Mbappé que no corre, el central este que es muy malo. Pero al día siguiente yo me levanto y sigo con mi vida. Pero el tema Sí, de que en política haya polémicas sí que afecta directamente a nuestra vida. pero también hay mucha gente que vive de los deportes, del Madrid, del Barça, Sí, o sea, sí, pero no tanta, ¿no? Porque y ya claro, no es cuestión de que vivamos de la política, es cuestión de que es la política la que se supone que se tiene que encargar de facilitarnos la vida, ¿no? De sí, gestionar el país en el que vivimos, de que haya casas para la gente, de que haya hospitales y ambulatorios abiertos, sí. de que la gente pueda cobrar sus O sea, pensiones. que es obviamente que este paralelismo, pues hombre, tiene sus limitaciones, o sea, Sí, sí. o sea, no es el mismo tema, obviamente, Solo era una observación, o sea, de momento, o sí. sea, me está gustando y estoy de acuerdo bastante contigo. Y cualquier paralelismo que hagas con política, en ese sentido se va a quedar corto porque la política tiene mucho más efecto sobre tu vida que lo que, bueno, casi cualquier cosa tenga. Y luego el que meta Vinicius, sí. Sí. Pero bueno, a lo que iba es que en ambos, o sea, el tópico de discusión siempre es las polémicas, pero Mm. en ninguno de los casos se habla de ideales, o sea, en su momento, pues se hablaba del Barça de Guardiola y de maneras de plantear el partido y cosas así. Pero realmente eso no es algo que se haga ahora, o bueno, en su momento tampoco se hacía mucho, pero bueno, se hablaba más Ya, de este tema de, pues a mí me gusta el fútbol de Guardiola o me gusta el fútbol de Simeone de pelotazo arriba y a pelear por el balón. O sí, sea, quiero decir, o 20 jugadores colgados del palo y a defender como sí. cabrones. O sea, Que creo ahora no se que habla tanto de las ideas, ¿no? no se habla de las ideas y de los planteamientos, sino se habla de las polémicas. Y en política es exactamente lo mismo. O Sí. sea, no se habla de las ideas de, pues, esta medida va a ser positiva o va a ser negativa, o creo que deberíamos Mm. plantear que el país vaya en esta dirección o vaya en esta otra, sino se hable solamente de caso de corrupción, caso de corrupción, caso de corrupción, caso de corrupción. O sea, en ningún momento, o sea, que no me parece mal, insisto, que no me parece mal que se hable de estos temas, pero en ningún momento estas discusiones alimentan el camino y la dirección del país. O sea, son solo, pues, Es barro, apostillas o oportunismo o no sé. sí. Es manchar un poco, es tensar la situación, pero no aporta nada, más Sí. allá de a lo mejor un poco de entretenimiento. Claro, y a mí si me voy a tomar una cerveza en el bar con los colegas, pues hombre, es más divertido hablar sobre, bueno, no sé, a mí también me gusta hablar de las otras cosas, pero en muchos sentidos es Mm. más divertido hablar de, nah, este es un malo, nah, este no sé cuántos, nah, eso Sí, fue roja, esto no fue roja, fue penalti, que hablar de, oye, pues ¿qué opinas del 4-4-3 o del 4-4-2 o lo que sea? el Eso, 4-4-3. el Madrid juega con 12, ¿no? Sí, ahí estás faltando al árbitro también, ¿no? Pues eso, que entiendo que en muchos casos se haga así, pero me parece que, sobre todo en tema de política, que no se habla del rumbo del país, de la dirección de tomar, de pues un poco más de ideales que de polémicas, sí que... Y también hace que las votaciones sean mucho menos profundas, o sea, que la gente vote un poco por tino, vale, este es el que más corrupto ha sido, entonces no le voto, voto al otro. Claro. Mientras que deberíamos ver un poco de, vale, este es el camino o el ideario que a mí me representa, entonces este es el que voto. Aunque luego con tu voto hacen un poco lo que les da la gana, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, pero eso es, en parte ahora mismo es inevitable, ¿no? O sea, mm, y, sí. y en parte, aquí voy a terminar el paralelismo, porque o sea, lo voy a romper, porque creo que hay un factor diferencial entre el fútbol y la política, que es que el hecho de generar polémicas nuevas en el fútbol, aparte de a Pedrerol, esto no da de comer a nadie. O sea, quiero decir, Mm, que yo diga que Mbappé es un malo y que tenía que haberle echado, no. O sea, voy a discutir con alguien de Twitter y ya está. Pero en sí. política, eh, que alguien diga que este partido, sobre todo con el partido que está en el poder, claro, es muy malo y le quite el prestigio, a lo mejor suponen que haya como un esparcimiento de votos que le beneficia a él mismo para. O sea, que el voto, que haya esta desconfianza del resto de partidos, a lo mejor hace que me Ujú, voten a mí como yo soy un partido que se puede confiar en el resto no porque son muy malos. Entonces, ujú. la crispación en política tiene beneficio, mientras que en el fútbol, menos igual, menos a Pedrerol, no le beneficia a nadie. Ujú. Entonces, claro, esto es algo que me imagino que se lleva sabiendo miles de años de política
y... pero que ahora está en auge. O sea, ahora hay muchos grupos muy extremos que el único objetivo que tienen, o que el único discurso que tienen es como el de difamar al resto de partidos Ya. para verse beneficiados, pues eso, de los políticos son muy malos, este es muy ladrón, este es un dictador, este es un asesino, y etcétera, etcétera. Y, o sea, muchas veces haciendo acusaciones muy graves, Sí, porque yo no es la primera vez que veo que a Pedro Sánchez le llaman asesino, que a Pedro Sánchez le llaman traidor, le llaman... sí. Traidor Y a todavía es otro como le más valoración, llaman ¿no? Pero fascista, y a otro le llaman nazi, le llaman no sé qué, sí. fascista. Y Y muchas encima... veces, cosas que, o sea, sí, es sin razón muchas veces. Hay veces que simplemente porque alguien expresa su opinión política Y estás desde o toma desacuerdo. una medida que no estás de acuerdo con ella y tú te lo llevas al extremo y creas una polémica de ello para quitarle razón, ¿no? Claro, claro. Y no solo para quitarle razón, sino para dañar su imagen y que tanto la gente que a lo mejor se puede alinear contigo como persona que está en contra de esa persona, como la gente que a lo Mm, mejor sí cree en esa persona o en esa idea y decida ujú. dejar de votarle. O sea, ese daño es como doble, por así decirlo. Pero en fútbol eso no pasa. O sea, que yo, insisto, que yo me invite a algo del fútbol, pues no tiene mayor medida, o sea, no tiene mayor impacto en la sociedad ni nada así. Sí, tú puedes decir la mayor barbaridad del mundo bueno, quitando cosas como Vinicius Mono, ¿sabes? Pero Sí, sí, quitando sí. esas cosas, tú puedes decir la mayor barbaridad del mundo y a la gente a lo mejor lo escucha y dice, pero ¿qué dice este loco? Sí. Y luego se van a dormir y al día siguiente tienen que seguir yendo a Sí. la oficina. O te saltan al cuello y te dicen, o es verdad, eres un máquina. O te dicen, eres un gilipollas, pero no, no afecta en nada. Pero en la Ya, política sí que luego la gente afecta. sigue su vida. Y bueno, creo que el mayor exponente de esto ahora mismo es el... No quería hablar de partidos, pero creo que en este caso hay que hacerlo porque hay un partido que es el mayor exponente de esto ahora mismo, que es el de Se acabó la fiesta, o sea, el vice. Sí, Creo que su única campaña política es el de desprestigiar al resto y decir yo lo voy a ujú. hacer distinto. Pero es que le Y está funcionando, ¿eh? claro, entonces mi melón, como acaba el melón, es que es como por dos partes. La primera, decir que el panorama político en España es peor Ujú. que el panorama de opinión en fútbol, o sea, es el primer melón, Sí, porque la crispación no aporta nada en el fútbol, mientras que sí que aporta en el panorama político. ujú, Y la segunda parte del melón es que hay que tener mucho cuidado con escuchar a la gente, o sea, que yo entiendo que apretar las tuercas a la gente que está en el poder y hay que criticarles y hay que pedir el máximo de ellos, que para eso están en el poder. Pero si alguien critica a todo el mundo que está en el poder y como que le invalida, entonces hay que tener ujú. mucho cuidado en hasta qué punto escuchas esa narrativa, vamos. Claro, porque, y hay gente que la cree y que la apoya y que cuando llegue el momento la votará. Sí, Y claro, tú, es que se da la casualidad que lo más probable, o sea, esa persona no ha demostrado que tenga unas ideas políticas, ¿sabes? O sea, no ha demostrado que tenga un proyecto político, simplemente lo que ha demostrado es sé darle palos a todo lo que se mueve, sí, eso ¿no? Y, es. y tú eres un ladrón y un corrupto porque cobras más que yo o cobras más que la media y tú eres no sé qué porque tu partido ha robado y tal. Entonces, claro, ese tío se va a plantar de repente a lo mejor con el poder. Sí, Imagínate que llega a las elecciones y el tío gana las elecciones y es presidente del gobierno. ¿Y cuál es el proyecto que tienes? ¿Qué vas a hacer? exacto. Exacto. Entonces, ¿Sabes? hay que también, en cuanto a política, que todos caemos en esto, pero en cuanto a política intentar hablar más de ideario, sobre todo pedir a los políticos que hablen más de ideario que Sí. de polémicas. Lo cual a día de Mm, hoy claramente no está pasando. O sea, claro. Y antes se hacía, o sea, yo eso, no voy a decir que lo echo de menos porque no lo he vivido, pero a mí lo que me contaban, lo que me han contado siempre mis padres, o sea, antes la Constitución la hizo una persona del Partido Socialista, la hizo personas del Partido Socialista, sentadas en la misma mesa que gente que es ministros de Franco y sentadas con comunistas y, ¿sabes? O sea, todos sí, juntos llegaron a un acuerdo. Yo creo que eso fue posible porque no se centraban en el desacuerdo y en la crispación y en la polarización y se centraban más en los puntos en común. ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde queremos llevar este país? eso es. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es el proyecto con el que todos estamos más cómodos? Y en función de eso, partiendo de esa base, encauzar con medidas tus intenciones. Y es que yo creo que también como que es muy fácil dejarte llevar por por la crispación y por las diferencias políticas y Sí. personales, porque
los seres humanos, de alguna manera, aunque seamos todos muy parecidos, como que nos sentimos muy ajenos del resto de humanos. O sea, creo que Sí, nos identificamos con un grupo pequeño de personas y luego el resto son los otros, ¿sabes? ellos, Sí. los demás. Y ya no hablo de tu partido político, pero a lo mejor tú te identificas con tu familia, con tus amigos y poco más. A lo mejor con algún Mm, compañero de trabajo y así. Y el resto es como el resto de gente, como los extraños. Y es muy fácil dejarse por y sobre todo si hay crispación, es muy fácil dejarse por esta sensación de que los otros son distintos, no me entienden, no sé cuántos, son peores. Y de alguna manera, pues hay que exponer las ideas que tenemos y tranquilamente debatirlas. Y es como de alguna manera es antinatural, porque no es algo que el ser humano haga normalmente. Pero claro. para gobernar un país o para tener un buen, eh, ¿cómo se llama esto? Estado de bienestar, Estado de Derecho. sí, estado de derecho, estado de bienestar, se Ujú. necesita algo así. Y entonces, a mí me preocupa mucho que movimientos que solo se basan en la... Porque es lo que tú dices, si te plantas... Yo, por ejemplo, puedo estar criticando ahora mismo a esta gente, que lo estoy haciendo. Pero, pero no me voy a plantear ser, de momento, presidente del Estado, porque sería un marrón para mí Hasta que que te te cagas. calientes. O sea, Hasta que te pegues una calentada y digas a tomar por culo, me presento a las elecciones. sí. Si sale poca famoso, me presento al gobierno, a tomarme por Ah, culo. no. Pero, o sea, creo que si me presentase al gobierno, pues necesitaría mucha gente que me asesorase. Y lo que Sí. hablaría y lo que intentaría es hablar solo de mis ideas. O sea, no hablar de, pues esto, en caso de lo que estamos hablando antes, de cosas intolerantes, Ujú. o sea, hablaría de cómo veo yo el país, cuál es la situación que tiene ahora mismo y hacia dónde lo quiero llevar. Y sí, en algún momento tendría que hablar de polémicas, está claro, pero no querría que Claro. eso fuese el centro o sea, de mis intervenciones. Porque tú cuando ves un político en la tele, ¿qué ves? Pues Yo es que ahora mismo veo a un payaso con traje. O sea, no, tampoco. sí, pero me refería a lo que ves es siempre que ha comentado sobre X polémica, o sea, siempre que le ponen un Sí, micrófono para comentar sobre X polémica, siempre que sale, también es cosa de los medios, pero porque es lo que más vende. claro. Entonces, pues bueno, Pero ellos cuando tienen la posibilidad de hablar y de decir las cosas que quieren, o sea, tú puedes ver un pleno del Congreso de los Diputados. sí, Y yo creo que eso se retransmite por YouTube y por la página del Congreso y tal. Y tú ves las intervenciones y es, ya, muy bien lo que dices, pero es que eres un no sé qué porque has propuesto no sé cuánto. Y tú eres no sé cuánto porque tú has robado hace 20 años en Andalucía no sé qué. Y tú no sé qué porque cuando hace dos gobiernos Aznar tuvo la culpa del 11M. Y es sí, como, pero vamos a ver, que la gente está en la mierda, que cobramos unos sueldos de mierda, que no tenemos para comprar, que no tenemos para una vivienda, ya no te digo una mansión en La Moraleja, para un piso de 50 metros cuadrados. Y estás hablando de estas cosas ahora. Que sí que hay que tener respeto por las víctimas, que hay que tener en cuenta lo que ha pasado en el pasado para no repetirlo. sí. Pero O sea, que lo que insisto, que hablar de alguna discusión, alguna polémica es válido, pero sí, centrar todo el discurso alrededor de esto, pues genera los problemas que es estamos grave, teniendo. es peligroso. Y también, volviendo también un poco a lo de cómo gobernar, yo creo que incluso habría que exigir de alguna manera pues que hubiese más tertulias políticas pues eso, que Mm, semanalmente o cada 2 semanas o cada mes o lo que sea, fuese no necesariamente el presidente de gobierno, pero una cara de cada partido a discutir sobre lo que está pasando. O sea, sí. en tele pública. Y que se retransmitiese, o en YouTube, vamos, me da igual. Pero que si la gente se quiere informar de qué es lo que está pasando, cómo lo vemos y hacia dónde vamos, que eso sea una Mm. posibilidad. Que haya posibilidad de educar a la gente también y exigir que los políticos sean abiertos en ese sentido. Pero no sé. Eso es una cosa, ahí en la sexta, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, porque hace tiempo, o sea, ya no consumo tanta televisión, bueno, ya no consumo televisión, prácticamente. Pero hace a lo mejor ahora meses, se emitía un programa en el que llevaban a expertos, eran periodistas, economistas y tal, y luego llevaban a ciudadanos también, de la Sí, calle, sí, que es verdad que están lo he más visto, cerca sí. de lo que van a hablar. Y planteaban temas, decían, pues la vivienda. Sí. Y había gente expertos que eran unos más de derechas, otros más de izquierdas, otros muy de derechas, otros muy de izquierdas. Claro, pero no deberían Y ser luego, expertos sino políticos. O sea, deberían ser. O sea, claro.
Porque al final los expertos, pues sí, también tienen su opinión y eso, pero como que... O sea, que el programa está bien, no digo que no. Digo que algo parecido, alguna tertulia parecida, debería haber, pero de Sí. políticos, o sea, de... Pero muchas veces ese programa caía en la trampa que estabas comentando tú, de que al final centraban el debate, en vez de buscar la solución al problema, buscar como el culpable, ¿sabes? Decir, no, es que esto fue culpa de este presidente del gobierno porque hizo no sé qué. No, pero es que es culpa del que hay ahora porque no hace no sé cuánto. No, pero es que, ¿sabes? Claro, Y es que si no hubiesen hecho el desfalco de no sé qué, ahora mismo la gente tendría las casas. pero entonces Y está el como que problema... no debate sobre lo que habría que hacer, sino sobre lo que no se tendría que haber hecho, ¿sabes? Pero como buscando siempre la crispación y la polarización. El problema también es entonces del... ¿Cómo se dice? El que gestiona el El debate, moderador, el moderador. sí, Si hubiese un moderador... Claro, porque al del moderador de la sexta lo que le interesa es que haya audiencias. claro. Y las audiencias se generan insultándose. Mm, Pero si el moderador, su único objetivo fuese que haya una discusión eh, válida y constructiva, o informativa sí, incluso para... O sea, porque no tengo ni por qué discutir contigo, pero yo presento mis ideas y tú las presentas en paralelo. O sea, no tengo ni por qué discutir. Si discutimos, bien. Pero si no, tú presentas tus ideas, yo presento las mías y y ya vemos está. cuál te gusta más, o ya está, o cuál funciona mejor, o cuál se ajusta más contigo. O en qué coinciden, porque yo estoy seguro de que, por ejemplo, como hablamos de Madrid-Barça, yo estoy seguro que PP y PSOE Sí. tienen que tener en algún sitio puntos en común. No me puedo creer que estén en desacuerdo en todo lo que plantean. Es que es imposible. No lo están, pero claro, tienen que generar crispación y como oposición, pues tienes que decir que no al otro. No. Claro. Porque si no te conviertes en ellos, Sí. es que es muy complicado. Pero para mí también, pues eso, en la política como que falta de alguna manera espacios abiertos, públicos y de calidad en la que los políticos discutan, políticos en activo, no políticos de pasado ni nada así, políticos en activo, discutan entre Sí. sí los problemas, en plan. Y si hay un tema que se de Hacienda, pues que venga la ministra de Hacienda y que venga un experto de Hacienda de la oposición y lo que sea, no sé, me da igual. Y hablan Sí, del tema y no de manera sensacionalista, sino de manera calmada buscando soluciones. y que la gente, pues es que a lo mejor la gente no lo escucharía, pero que tenga la posibilidad de, pues, de informarse, de parar y decir, vale, este tema en Sí. concreto me interesa, la vivienda, por ejemplo. Hoy solo hablamos de la vivienda, una hora de hablando de la vivienda. Pues este tema a mí me interesa porque lo que sea, porque vivo en Madrid y las viviendas son muy caras. Voy a ver qué Ujú. dicen, voy a ver quién me interesa más. O sea, no sé. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que dices tú, no da audiencia. Y si no da audiencia, no da dinero. Y si no da dinero, Claro, pero la pues televisión no pública no interesa. debería estar sujeto solo a la audiencia. O sea, hay programas de la 2 por ejemplo, que vamos, debe ser, bueno, no lo sé, pero a lo mejor tienen su público, pero no lo ven ni el tato, o sea, Sí, muy poca gente los documentales, por ejemplo. sí. O, Y la gente que los ve es para quedarse, para echarse la siesta. o las noches de cine estas que echan una película de los 80 y luego tienen una tertulia sobre la película y cosas así, pues Sí, a lo mejor sí que hay gente que es muy erudita y lo lee, pero, lo ve, pero hay mucha gente que no lo ve. O sea, es más fácil mm, ver a Broncano o lo que sea. O sea, claro, totalmente. bueno, Pues sí, eso estaría bien. A mí también me gustaría que hubiese como un debate más, o sea, que el Congreso de los Diputados, cuando hay un pleno, que no fuese tanto insultarse los unos a los otros, sino plantear ideas. Pues como se hace en una reunión de trabajo. Oye, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Pues yo propongo esto. Y, pues no es mala idea, pero yo creo que se debería hacer esto otro, ¿sabes? Como llegar a... sí, Que al final es para lo que se les paga, y se les paga mucho dinero. sí. Pues joder, Pues por eso te digo que también lo de que, o sea, es que yo no he visto ninguna tertulia de ningún político en activo prácticamente. Y, no van, y, claro. y son gente que se les paga mucho dinero y que aparte tiene mucho poder. O sea, quiero decir que porque una vez al mes te vayas a una tertulia y por una noche, o sea, un lunes por la noche a una tertulia, pues Mm. joder, sí, estás trabajando fuera de horas de trabajo, pero tampoco es... Sí, como mucho dan alguna entrevista en la radio, ¿sabes? Bueno, el Alsina, Carlos Alsina Sí, suele entrevistar a ministros, suele entrevistar a... Que a mí me salen muchos clips pero cuando es una en entrevista la es tele. más como... más Pero personal. Alsina lo que hace y eso yo sé que lo hace por audiencia, lo que hace es coger al político de turno al que le toque y darle palos hasta en el carnet de identidad.
y esto no sé qué, que a mí no me parece mal. Pero joder, tú tienes a un ministro, tienes al presidente del gobierno, tienes al líder de la oposición en tu estudio de radio. ¿De verdad no te interesa preguntarle por sus ideas, por lo que piensa, por lo que opina, por lo que haría él si estuviese en la posición del presidente del gobierno? Mm, ¿Sabes lo que te quiero decir? mm. Yo creo que también los periodistas tienen parte de la culpa en este sentido. O sea, y lo hace, por ejemplo, Pablo Motos. Tú ya sabes lo que yo opino de Pablo Motos. No lo voy a decir aquí ahora mismo, pero tú ya sabes lo que opino de Pablo Motos. Se está intuyendo, ¿no? Se intuye. A mí Pablo Motos no es que sea santo de mi devoción, vamos a dejarlo ahí. Y cuando llega un político a televisión, un político en activo, porque los políticos han cogido la costumbre ahora cuando hay elecciones van al hormiguero. Sí, Como si fuese el hormiguero la SER o la, yo qué sé, o Onda Cero o algo así, ¿sabes? sí. Y van al hormiguero y Pablo Motos, si eres de su agrado, le falta poco para bajarte la bragueta y chocarte los cinco. Pero, y sin embargo, si va uno que no es de su agrado, es palo tras palo tras palo, y por qué has hecho esto, y por qué lo otro, y por qué Sí. has robado, y por qué tu partido no sé qué. Y es como tienes un líder político, tienes a un tío que se va a presentar a las elecciones o a una tía que se va a presentar a las elecciones para ser presidente del gobierno. Y te dedicas a preguntarle chorradas, a buscar la Claro, crispación. pero es que Pablo Motos no debe ser la persona o sea, no porque me caiga mal ni nada, sino no debe ser la persona que busque sacarle, o sea, a lo mejor debería intentar que haga resúmenes como muy generalizados para el público. Pero si quieres Claro. ir a lo profundo, no debería ser Pablo Motos el que se case todas las ideas del... O sea, al final Pablo Motos para Deberías ir a mí, un telediario, deberías ir a un programa de tertulia, como claro, dices claro. tú. Para mí Pablo Motos es un poco el blanqueador del político, en plan, pues voy aquí y mira qué majo soy, mira cómo sonrío, mira... Claro. O sea, lo hacen pues para ser más simpáticos de cara al público, como mostrar su Ujú. lado humano, por así decirlo. Sí. Pero Pero eso es a lo que voy, que yo creo que los periodistas tienen también un poquito como lo que llamar a Pablo Motos periodista es una licencia que me estoy tomando ahora mismo. Pero me parece que también tienen parte de culpa, que ellos tienen que ser como decías tú, los moderadores, ¿no? De todo esto. sí, Que está bien que haya periodistas que busquen la polémica, que busquen los casos de las corruptelas que se traen, porque al final eso hay que investigarlo, porque es una cosa muy sí, grave. sí, sí. Y los periodistas también tienen que investigarlo, claro. Claro. Pero es que son el 99% de los periodistas se dedican a eso. Es Y que no, yo no veo periodistas que la busquen opinión, la, sí. la opinión, que busquen, oye, tú en este caso, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto? ¿Cómo lo enfocarías? No A veo ver, entrevistas de ese estilo. al fin y al cabo yo creo que también, pues eso, que estamos o sea, las métricas por las que se mide el éxito de un periodista es por los clics que generan sus noticias, lo que sea, Mm, y el sensacionalismo da clics, o el clickbait, pues al final da clics. Y... claro. Y es peligroso y es triste, pero es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ya pues eso. Mm, que quien nos haya escuchado que se quede con sus ideas, a lo mejor hay motivos por lo que digo yo está mal, o sea, pero creo que de alguna manera abrir el debate más al público es algo que va a educar a la población y Sí, que también va a ayudar al progreso del país, o sea, que haya una idea más estructurada hacia dónde vas a ir, qué es lo que pretendes hacer, no, que no sea un poco lo de, por lo que dices tú, voto y 4 años de a saber lo que me encuentro. mm, Al menos de manera más progresiva, que esto sea pues cada mes, una reunión cada 2 meses, que sea de manera más progresiva vale, en mis próximos dos sí. meses intentaré hacer esto, esto y esto. Venga, vale, pues vamos con ello. Un debate, como un debate electoral, pero Sí, cada 2 meses. Y tú planteas tus ideas. sí, Es que o sea, es una cosa que a mí me pone muy nervioso y yo en parte o sea, cuando tú me propusiste hacer este podcast, o sea, para mí las ideas son para compartirlas, no son para tirárselas a la cabeza. O sea, claro. de momento no se ha dado tampoco el caso, pero nosotros hemos tenido conversaciones en privado y hemos hablado de cosas en las que no estamos de acuerdo. Ujú. Y no nos ponemos no nos crispamos, no discutimos, simplemente intercambiamos opiniones y decimos, coño, pues aquí igual tienes razón tú, aquí igual tengo razón yo, ¿sabes? O incluso decimos, vale, pues no nos vamos a poner de No, acuerdo, pero ya está, no pasa nada. sí, no te voy a No odiar hay acuerdo. Yo y... pienso esto porque es una cosa subjetiva, yo pienso esto y tú piensas lo otro. Sí. Y yo creo que tendría que ser así y no es lo que se ve. Mm.
Pero, y cuando te hablo de la política, te hablo en todos los ámbitos de la vida. Te hablo de la política y te hablo en el fútbol. Sí, no. Pero en el Y mira, si fútbol, tú eres del tu equipo, tal, no sé qué, pero si tú eres del Madrid y la Yamal es una máquina, pues lo dices y punto, no pasa nada. pero en el fútbol como que no tiene este carácter más como de necesidad de educación o algo así, Claro, o sea, a cualquier persona que haya visto 5 partidos de fútbol o haya jugado 5 partidos de fútbol cuando era joven, algo de fútbol, o sea, puede opinar. O sea, quiero sí, decir, sí, sí, sí. no va a ser Maldini o quien sea que sea el experto de fútbol, pero puede opinar. Pero en Ujú. política, de alguna manera, como que se presupone un poco más de decencia, se debería presuponer un poco más de decencia. Sí, Entonces, que esto pase en la política es. Que pase en fútbol es malo, que pase en política es grave. es grave. Y es peligroso porque, ves eso, o sea, al final comemos de lo que hace esa gente, Sí. de lo que gestiona esa gente. Así que bueno, yo ya no tengo más melón. Pues nada. Yo creo que. Pues entonces, conclusiones, los políticos no tienen puta idea y Pablo Motos tampoco. Sí, Esa es la conclusión que hemos sacado, ¿no? sí. O sea, al Y final que la política no juega al fútbol. se queda un episodio un poco negativo, ¿no? O sea, No, pero bueno, es que es verdad. O sea, si la situación es esa, no, claro. para mí el análisis que has hecho es bastante acertado, ¿eh? Sí. O sea, Y la comparación. al final creo que pues la situación es negativa, no es. O sea, no hay que presentarla con flores, es un poco lo que hay. Ujú. Pues Sí, nada, sí. Pues yo creo que, a ver, ha sido negativo, pero yo creo que ha quedado bien. Yo creo sí. que a los tres oyentes que tengamos les Sí. gustará lo que hemos comentado. Cuando lo escuche mi madre me escribirá un WhatsApp de muy bien hecho, hijo, ¿no? Muy bien hecho, hijo, pero Pablo, ¿por qué os metéis con Pablo Motos? Eso es. Bueno, pues nada, un Pues placer como siempre, Rubén, otra semana más, dando el callo. lo mismo. Eso es. Este- Dando el estás- callo y compartiendo ideas, que es lo más has importante. hecho buen research esta semana, ¿eh? Es que me gusta, le he cogido porque lo hice ya la semana anterior y dije, joder, esto mola, porque yo qué sé, como que aprendes cosas nuevas, lo vas viendo. Y yo pido perdón a todos los filósofos, a todos los historiadores a los que haya ofendido, pero lo hago desde el interés y desde la humildad, por Sí, supuesto. yo creo que una cosa que me está gustando del programa es que como que hay un tema en el que te quieres meter un poco y eso, Ujú. necesitas un poco de buscar, de profundizar, o sea, que seguimos tocándolo de manera muy superficial, pero ya es como Sí, haber pasado 1, 2, 3 horas pensándolo, ya hace que, pues no sé, sí. como que está ahí, en tu cerebro ya se ha quedado esa idea de, vale, de Ya esto sabemos va. quién es Karl Popper, ¿no? Sí, exacto, ya sé quién es el señor Popper. Señor Popper. Pues nada, nos vemos la semana que viene, Pues ¿no? efectivamente, nos vemos la semana que viene. El domingo a las 6 Con como nuevos siempre. melones, con nuevos melones que abrir. Bueno, pues nada, hasta luego. Adiós.